en el nombre del Señor a su palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, con cuánto gozo y expectación nos reunimos, Señor, en torno a ti para escuchar tu voz. Tú hablaste, Señor, en el monte Sinaí, hablaste a tu pueblo directamente. Y para ellos, Señor, oír tu voz fue un estruendo, fue un trueno, producía temor y espanto. Sin embargo, hoy nosotros nos hemos reunido para escuchar al mismo Dios. Y sabemos, Señor, que estamos reunidos en torno a ti, pero también a través de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, poder oír tu voz. Rogamos, Señor, poder escuchar tu evangelio. Aquí hay un pueblo, Señor, personas, Señor, que han llegado a esta reunión en esta noche y que necesitan escuchar tu palabra. Somos, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Clamamos, Señor, por ti, porque sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras de consuelo, palabras para ordenar nuestras vidas y darnos salvación. Rogamos, Padre Celestial, que nos llenes de tu Espíritu Santo mientras tu palabra es predicada fielmente. Que prepare nuestros corazones también, Señor, para presentarnos delante de ti, confiando solo en tus misericordias ante tu mesa. Una mesa que es para pecadores llamados al arrepentimiento, para pecadores justificados por la fe. Rogamos, Señor, que tu palabra sea exaltada fielmente. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta es tu palabra, Señor, para nosotros. Creemos, Señor, que tú nos hablarás. Inclina nuestros corazones hacia ella y haz que nuestros corazones, Señor, sean una tierra fértil, donde la semilla del Evangelio sea sembrada en aquellos, Señor, que aún no te conocen y puedan pasar de muerte a vida. Y aquellos que han llegado ciegos, Señor, en esta noche, por sus propios problemas, por sus pecados, por sus propias tinieblas y oscuridad, sin ánimo, sin aliento, desesperanzados, puedan ver la luz del Evangelio y puedan contemplar el rostro de Cristo, clamar a Él y encontrar salvación. Rogamos todo esto, Padre Celestial, en los méritos de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Este es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, como decía, porque acá tenemos la promulgación de la ley del pacto. Pero había explicado también que Éxodo 19 es un pasaje muy importante, porque antes de que Dios le dé la ley a su pueblo, Dios quería que su pueblo comprendiera que ellos tenían una relación con Él basada en la gracia. En la gracia. Nuestra relación con Dios está fundamentada en la gracia, en la misericordia, en lo que Dios ha hecho y no en lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, aunque somos redimidos, rescatados por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, eso no significa que estemos sin ley. Estamos bajo la ley de Dios, bajo el orden de Dios, bajo el mandato de Dios. Pensar en esto desafía nuestra cultura. No sé si se ha fijado en esto, pero nuestra cultura está dispuesta a escuchar a chamanes, a brujos, está dispuesta a escuchar a personas que se comunican con los muertos. De hecho, hace poco salió una mujer que decía que podía contactarse con el alma de sus mascotas muertas. Y hay gente que presta oído a todas esas burradas. Vivimos en una sociedad que está dispuesta a escuchar cada tipo de locura, como por ejemplo que las civilizaciones antiguas fueron formadas por extraterrestres.
Y hace poco salió un doctor dando un consejo en un matinal diciendo que si tú te tomas medio litro de cloro durante todos los días, vas a poder mantener un cuerpo sano. Es una locura. Pero vivimos en un mundo tan relativista, donde no hay orden, donde no hay ley, donde hay un caos permanente. De hecho, dicen los sociólogos que estamos viviendo en la era de la posverdad. Que ya no existe una verdad definitiva y una verdad absoluta, sino que existe tu verdad, mi verdad. Si para mí es verdad que yo soy Superman, bueno, ustedes tienen que vivir con esa verdad mía, porque yo soy Superman. Y si tú te crees el hombre araña, bueno, yo tengo que convivir con esa verdad que tú eres el hombre araña. El tema es que la realidad hace pedazo esa supuesta verdad. Pero esos son los días que nosotros estamos viviendo. No sé si han visto por ahí un meme son estas imágenes donde aparece una leyenda de como caricaturizar este tipo de pensamiento. Aparece este hombre que sale en el Titanic y el guardamarino le dice, momento, usted no puede subir, porque solamente las mujeres y los niños pueden subir al bote. Y el hombre dice, momento, yo me identifico como una mujer, usted me está discriminando. Pero eso es lo que sucede. Hombres que se identifican como niños de 5 años teniendo 60 años. Mujeres que se identifican como hombres. Y hay otros incluso que van más allá y dicen que se sienten un animal encerrado en el cuerpo de un hombre. No sé si han visto eso. Pero estamos viviendo en un mundo sin ley, sin orden. Un caos total. Y esa cultura está dispuesta a escuchar todo menos la ley de Dios, menos la moral bíblica, menos la moral cristiana. ¿Por qué? Ellos dicen, no, la moral cristiana es opresora, la moral cristiana es machista, la moral cristiana es retrógrada, la moral cristiana destruye mi libertad. ¿Se han topado con ese tipo de personas, no? No me hables de Biblia, no me hables de mandamientos, háblame de amor. No me hables de norma, no me hables de ley. Yo quiero saber de amor. Yo quiero escuchar amor. Pero la ley de Dios también es amor. Que norma nuestras vidas, que ordena nuestras vidas. Y nosotros nos sorprendemos de esta cultura que nos rodea, pero ojo, esto también sucede en las iglesias. Este espíritu de la cultura también está dentro de las iglesias. Muchos están obsesionados con los derechos. Son mis derechos, respeta mis derechos, pero nadie quiere deberes. Jóvenes que quieren ganar el mundo, pero no tienen la fuerza ni siquiera para hacer su pieza. ¿Sí o no? Vivimos en una cultura que está obsesionada con los derechos, mas no con los deberes. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque nuestra naturaleza pecaminosa odia la ley, la odia con todas sus fuerzas. Nuestra naturaleza pecaminosa se levanta contra todo lo que es norma, contra todo lo que es ley. Lo odia, lo detesta. Y más para nosotros que somos una sociedad que viene saliendo de una dictadura hace ya 40 años, pero aún esta sociedad no logra olvidarse de eso. Y todo lo que nos parezca a nosotros más o menos norma, más o menos ley, lo rechazamos inmediatamente. Inmediatamente. Somos parte de esta cultura. Y eso también se ve en la iglesia. Cuando tú llamas a disciplina a un hombre o una mujer, ahí vamos a ver con qué clase de cristiano estamos tratando. Si se sujeta o no a la ley de Dios. Si se somete o no a la ley de Dios. O si dice, estos son mis derechos, respétame. Pero nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos? Glorificar a Dios y vivir para Él para siempre. ¿Somos libres? ¿Somos libres? Tenemos libertad, pero esa libertad está circunscrita bajo el marco referencial de Dios. Dios.
¿Por qué sucede esto? El profeta Oseas dice lo siguiente, en Oseas capítulo 8, versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los púlpitos hoy en día se predica más del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero muy poquito de la ley de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Iglesias completamente mundanas, donde no hay diferencia entre creyentes e incrédulos. ¿Sabe usted que Dios usa la ley para convertir a las personas? Porque la ley nos convence de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra incredulidad, de nuestra suciedad. Estábamos leyendo recién el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Pero cuando la ley desaparece de los púlpitos, de las iglesias, entonces tenemos a personas que creen que conocen al Señor, pero no lo conocen. Están muertos en sus delitos y en sus pecados. Le escribí, dice el profeta, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Así la iglesia hoy en día ha olvidado la ley de Dios y los frutos amargos saltan a la vista. No nos sorprendamos, queridos hermanos, por qué nuestro país es un país tan corrupto, donde hay política corrupta. Ni los carabineros se salvan. ¿Sabe por qué sucede eso, no? Porque la corrupción comenzó aquí. La corrupción comenzó en el púlpito. La corrupción comenzó con el ministro de la palabra. La corrupción comenzó en la iglesia. Comenzó con falsos ministros. Comenzó con falsos pastores que no predicaron la palabra de Dios. Nosotros somos la sal de esta tierra. Y Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué está pasando entonces, hermanos? No se sorprenda por lo que voy a decir, pero es muy común encontrar en muchas iglesias relaciones amorosas, relaciones adúlteras, entre hermanos, entre hombres y mujeres que alaban al mismo Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque no se predica la ley de Dios. Porque no hay un convertimiento, porque los hombres no son confrontados con sus pecados. ¿Hay robo en el mundo? ¿Hay corrupción en el mundo? Porque eso está dentro de las iglesias. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos de aquello, amados hermanos. La iglesia ha olvidado la ley de Dios y los efectos son descomposición moral. Descomposición moral. Y mientras la iglesia no se ponga de pie y vuelva a tomar en serio a su Dios, no veremos mejores días. Lo que nosotros hoy estamos sufriendo con todas estas leyes corruptas de ley de aborto en 3 causales, matrimonio igualitario, adopción homoparental, es el fruto de nuestro olvido de la ley de Dios. Querámoslo o no, hermanos, esa es la verdad. Es el fruto de nuestro olvido de la ley de Dios. Dios, en su misericordia y gracia, nos conceda volvernos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y volver a ser el pueblo de la ley, el pueblo del libro, el pueblo del pacto. Que Dios coloque este deseo en nuestros corazones como el deseo del salmista. ¿Cuánto amo yo, Señor, tu ley? Tu ley es mi delicia. ¿Y por qué la ley de Dios debe ser nuestra delicia? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del legislador. ¿Quién es el legislador de esta ley? Dios. Esto salió del corazón de Dios. ¿El corazón de Dios es un corazón perverso? Es un corazón puro. Es un corazón inflamado por piedad, por misericordia, por gracia. Tú puedes ver las leyes que hoy nuestro país está promulgando y ahí tú puedes darte cuenta del carácter del legislador. Una ley que busca la muerte de bebés inocentes.
Una ley que busca llamar matrimonio a algo que nunca será un matrimonio. Tú puedes ver ahí el carácter del legislador. ¿Cómo es el carácter del legislador? Un carácter corrupto, perverso, malvado. Por eso necesitamos oír la ley de Dios, hermanos, para ser contrastados con el carácter de Dios y volver a temer a este Dios grande, misericordioso y amoroso. Dios es amor, sí, Dios es amor, hermanos, pero Dios también es santo. Y en este encuentro que Dios tiene con su pueblo Israel, Él quiere que reconozcan su santidad. Y comienza a decir estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras. Antes Dios había hablado por Moisés. ¿Lo recuerdan? Éxodo capítulo 19, que Moisés subía y bajaba, porque estaba actuando como un mediador. Pero ya después del tercer día vemos que alguien desciende. ¿Quién es el que desciende? Dios mismo. Dios mismo desciende en humo, en truenos, en relámpagos, en terremoto. Y Dios mismo comienza a hablar estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles son las palabras que brotan del corazón de Dios? Podemos resumirla así, básicamente. Palabras de ley y palabras de evangelio. O si prefiere la inversa, palabras de evangelio y palabras de ley. Porque ley y evangelio proceden del Dios del pacto. El pacto contempla la ley y el evangelio. Cómo debemos vivir para Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que me gustaría reflexionar con ustedes estas tres cosas. Número 1, que la ley fue entregada para confirmar el pacto. La ley de Dios fue entregada para confirmar el pacto. Dios tenía un pacto con su pueblo y la confirmación de este pacto fue la entrega de su ley. Pregunta, ya que hemos ido avanzando bastante en esta serie de Éxodo. ¿Los israelitas en el monte Sinaí fueron salvos? ¿Dios los trajo al monte Sinaí para experimentar la salvación, la redención? No, ¿cierto? Ellos llegaron hasta el monte Sinaí para encontrarse con su Dios porque ya eran salvos. Dios ya los había sacado con mano poderosa de Egipto. Recuerden Éxodo 19, versos 4 y 5. Ellos son su tesoro. Que me encanta esa declaración de Dios. Dios dice, toda la tierra es mía. Y cuando Dios dice, toda la tierra es mía, tú puedes pensar en todos los parajes maravillosos de esta creación, los lugares más hermosos. Pero Dios dice, este pueblo es mi tesoro, mi especial tesoro, en lo que yo me deleito, lo que yo atesoro y guardo en mi corazón. Ellos no llegaron hasta el monte Sinaí para convertirse en la propiedad de Dios. Ellos llegaron hasta el monte Sinaí porque ya lo eran. Ya eran el tesoro de Dios escogido. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto 430 años antes con Abraham. ¿Qué es un pacto? Un pacto, básicamente, en su forma elemental, es un acuerdo bilateral entre dos partes iguales. Se ponen de acuerdo y formulan un pacto. Pero el pacto que Dios hace con su pueblo no es un acuerdo bilateral, no es un acuerdo de igualdad de partes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos a la misma altura que Dios. Así que el pacto es impuesto por Dios. Dios desciende misericordiosamente en gracia y amor y establece este pacto con Abraham. Yo seré tu Dios. Anda, deja tu tierra, deja tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Luego en Éxodo capítulo 15, Abraham tenía dudas y pregunta al Señor, Señor, ¿cómo tú me vas a bendecir? Y Dios le dice a Abraham, trae estos animales, vamos a hacer un pacto. Yo he explicado esto varias veces.
Abraham formó un camino de animales partidos, porque así se celebraban los pactos en la antigüedad. No había notarías, por hermano. Así que la notaría que había ahí era tomar un par de animales, partirlos por la mitad, darse la mano y hacer un juramento, y pasar por entre medio de los animales partidos, donde había la sangre, las vísceras, las tripas, toda la cochinada. Y las personas que pasaban por ese camino de animales partidos se decían: yo seré fiel, yo prometo serte fiel. Y la otra persona, que era el emperador, le decía a su vasallo: yo prometo cuidarte, yo prometo estar contigo. Pero si tú fallas a mi pacto, si tú dejas de ser fiel, entonces tú y toda tu generación van a ser partidos como esos animales. La maldición va a caer sobre ustedes. ¿Recuerdan lo que sucedió? ¿Abraham pasó por ese camino de animales partidos? No pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque Abraham, al igual que tú y al igual que yo, no puede cumplir el pacto. No puede presentar obediencia perfecta. Por más que queramos, amados hermanos, no podemos presentar obediencia perfecta. Y por eso necesitamos un mediador, alguien que interceda por nosotros, alguien que pueda atravesar ese camino de animales partidos y decir: si él falla, entonces yo pago. Si él falla, entonces que yo sea partido. Y esa es una de las grandes razones por qué en la Santa Cena tomamos el pan y lo partimos, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, quien cumplió el pacto, fue molido y partido por nuestros pecados. ¿Le queda claro? Entonces encontramos este gran pasaje. Dios se presenta inmediatamente en el versículo 1 como Señor del pacto. Y como Señor del pacto, Dios habla como legislador, pero también como redentor. Note esto. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Ese es el lenguaje del pacto. Yo soy tu Dios. Tú ya no tienes otros dioses. Olvídate de Horus, de Set. Olvídate de Monra. Yo soy tu Dios. Dios habla como legislador y como redentor. Nuestro Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 43, dice que este es el prólogo de la ley. Así que si usted pensó que hoy día vamos a tomar el primer mandamiento, lo desilusioné. Porque nos vamos a quedar solamente en el prólogo. Porque si no entendemos el prólogo, no vamos a entender los 10 mandamientos. Entonces en el prólogo Dios se presenta como Señor y Redentor. Como Señor y Redentor. Y habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Las hermosas palabras que Dios habló a Moisés en el monte Horeb, donde Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiendo. Yo soy el Dios ¿de quién? De tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué maravilloso es esto, amados hermanos! Yo cuando pienso en el pacto, mi corazón se estremece porque sé que el Señor es fiel a su pacto y el día de mañana Él va a venir a mis hijos y les va a decir: yo soy el Dios de tu padre. Y va a llegar a mis nietos también. Y a mis bisnietos, y se les va a aparecer el Señor y los va a llamar, porque nuestro Dios es fiel al pacto. Y Dios llamó como legislador y como redentor a su pueblo. Piensen esto. Antes del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de que el pueblo de Israel escuche el primer mandamiento, Dios le está hablando ya: yo soy tu Dios. Yo te escogí. Yo te llamé. Yo vine a tu vida. Tú no me andabas buscando. Yo vine a ti. Yo soy tu Dios.
Yo soy tu Dios. Antes del primer mandamiento el Señor está diciendo, yo soy tu Dios. Tú me perteneces. Y Dios también le dice a su pueblo, yo soy tuyo, tú eres mío. ¿Es usted pueblo del Señor? ¿Le perteneces al Señor? ¿Puedes inclinar tu cabeza todas las noches y decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? Por supuesto, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Ustedes son mi pueblo. Dios habla con tanta ternura acá, queridos hermanos. Está hablando como un padre le habla a un hijo. Los niños chicos son porfiados, ¿cierto? Te dije. Y parece que le entra por aquí y le sale por acá, así. Yo estoy pagándolas todas conmigo. No, mis hijos son buenos. Yo era malo, era perverso. Era muy malo. Como un padre le habla a sus hijos y les dice una y otra vez, hijito, te estoy diciendo esto porque te amo. Hijito, te digo esto porque quiero el bien para ti. Así Dios habla en el lenguaje del pacto a su pueblo Israel. Como un padre que le recuerda a su hijo cuánto le ama, así le recuerda Dios a su pueblo su pacto. Revise su Biblia, por favor. Éxodo 19:4. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído hasta a mí. Ese es el lenguaje del pacto. Antes de que escuchen el primer mandamiento, Dios está predicando. ¿Sabe qué? Está predicando pura gracia. Antes de que el pueblo de Israel escuche el primer mandamiento, Dios está predicando el Evangelio. Yo los tomé a ustedes. Ustedes ya vieron lo que yo le hice a los egipcios. ¿Qué fue lo que Dios hizo a los egipcios? Azotó a Egipto con las plagas y a Faraón con su juicio en el Mar Rojo. Pero dice algo muy importante, está hablando el lenguaje del Evangelio. Ustedes vieron. Antes de que escuchen el primer mandamiento, Dios quiere que su pueblo recuerde una vez más lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho con ellos por gracia. Para que no quepa duda de que esta relación no es una relación a partir de la ley, sino a partir de la gracia de Dios. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me gustaría examinar el primer ejemplo. Te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto? Con mano poderosa. Y ya por los labios de Moisés le dijo al pueblo, yo los llevé sobre alas de águilas. De todas las aves que existen, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando las aves pierden a sus pollitos, muchas aves la agarran con sus garras. Pero solamente las águilas las cargan sobre sus lomos, sobre sus alas. Hay una distinción ahí, ¿no? Hay una delicadeza, hay un cuidado especial. Ese fue el cuidado que Dios tuvo también con su pueblo. Un pueblo que estaba muerto y que Él vino a darles vida. Un pueblo que era esclavo, estaban llenos de miseria, de oscuridad. Y Dios vino a ellos como quien lleva sobre las alas del águila. Los tomó y los trajo hacia sí mismo. Revise por favor Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 32, verso 10. Moisés vuelve una vez más a recordarle al pueblo. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. Vuelve a repetir esto a su pueblo, al pueblo del pacto. El versículo 10 dice, ¿dónde encontró Dios al pueblo de Israel? Dice, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Verso 11,
como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Las palabras hebreas que se explican acá en este pasaje son las mismas que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Había un gran caos. ¿Quién estaba sobre la faz del abismo? ¿Quién estaba sobre la faz del abismo, llamando todas las cosas a existencia? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu Santo trajo a existencia todas las cosas que Dios ordenó, sea la luz, y entonces fue la luz. Moisés está haciendo este paralelo. Moisés le está enseñando a este pueblo que ellos eran un pueblo que estaba en oscuridad, estaban como en un desierto, estaban como en una cárcel horrible, en un caos, sin esperanza. Pero el Espíritu Santo estaba ahí, trayéndolos a vida, cuidando a su pueblo, podríamos decir engendrando a su pueblo como el águila engendra a sus polluelos. Y por eso los tomó, los llevó y los trajo hacia él mismo. Te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes que ley entonces, ¿qué hay? Hay gracia, ¿no? Antes que ley hay gracia. Esto significa, ustedes, querido pueblo mío, no se pusieron de acuerdo para salir de Egipto y ofrecerme un culto. Ustedes, querido pueblo mío, no se pusieron de acuerdo, tomaron a Moisés como su comandante en jefe y le dijeron, Moisés, haznos un golpe de estado contra Egipto y libéranos. Moisés no era el comandante Guevara. Moisés era tan esclavo como los israelitas. Dios sacó a su pueblo. Dios los sacó. ¿Y por qué los sacó? ¿Y para qué los sacó? ¿Cuál fue el objetivo principal? ¿Por qué los sacó? ¿Para qué los sacó? Para que su pueblo se reúna con él y le adore, y su pueblo le adore. Tenga un encuentro con el Dios Todopoderoso. ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Para qué invitamos personas al culto? Para que se encuentren con Dios. Dios está aquí en medio nuestro. Dios nos está hablando por su palabra. Por eso invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, vecinos, así como los israelitas salieron de Egipto y también muchos egipcios le siguieron. ¿A dónde? A reunirse con Dios en el Monte Santo. Te saqué, yo te libré, yo te sostengo y lo seguiré haciendo porque eres mi pueblo. Y podemos aplicar esto que el Señor le dice a su pueblo desde su corazón a nosotros. Viendo lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 46, versículo 4, dice, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo los guardaré. Los que Dios trae desde el vientre de la madre hasta la vejez y más allá de la muerte, nos guardará, nos cuidará, nos sostendrá hasta cuando nos encontremos con Dios cara a cara y los brazos de nuestro Señor Jesucristo se abran para recibirnos. Él estará con nosotros, su pueblo, con el pueblo del pacto. El pueblo no recibió la ley entonces para ser redimido. Ellos recibieron la ley porque ya eran redimidos. Entonces podemos decir claramente, como hemos estudiado desde Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 20, podemos decir que antes de la ley hubo Pascua. Y antes de la ley hubo derramamiento de sangre. Y antes de la ley, el Cordero de Dios fue sacrificado.
Podemos pensar entonces que el pueblo fue no salvado por ley, pero sí salvado para la ley. ¿La ley es eterna? ¿O la ley dura hasta la segunda venida? Y después de la segunda venida no hay más ley. ¿La ley es eterna? La ley es eterna porque es el reflejo del carácter de Dios infinito, eterno, inmutable. La ley es eterna. Refleja el corazón de Dios. Entonces podemos entender que el pueblo de Israel fue rescatado, fue redimido, se les entregó la ley para que sepan que ellos ahora están en una relación con Dios. Quiero hacer este paralelo con ustedes. Fíjense que Dios les dice, les saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero Hebreos capítulo 3 dice que fuimos trasladados de una casa a otra casa. Vamos por favor a Hebreos capítulo 3. Si trajo su Biblia, recuerde que somos presbiterianos. Si la vamos a usar. Hebreos capítulo 3. Miren por favor, dice verso 1, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, el llamado que Dios hace, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue ¿quién? Moisés. ¿Y Moisés dónde fue fiel? Dice el texto, en toda la casa de Dios. La palabra casa en hebreo es Bet Ava, que significa casa del Padre. Los israelitas fueron sacados de la casa de servidumbre, donde eran esclavos, donde eran unos guachos, donde no tenían identidad, a la casa del Padre. Estás en la casa del Padre ahora. Cuando vienes el día domingo al culto, no vas a cualquier lugar, vas a la casa de tu Padre, que te ama. Y como Padre te habla. Sigamos leyendo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno este, es decir, Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, es decir, para lo que se iba a cumplir el Nuevo Testamento, para nosotros. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, qué maravilloso esto, hermano. Subraye por favor esta parte en su Biblia. La cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Dónde está la familia de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Su pueblo, su iglesia. Es su casa, es su familia. Ya no está en la casa de servidumbre, no está en la casa de esclavitud, ahora está en la casa de papá. ¿Hay algún lugar más seguro en este mundo que la casa del papá? Cuando a mí me hacían bullying en el colegio, lo único que quería era llegar a la casa de papá. ¿Sabe por qué? Porque en el colegio yo no tenía nombre. Yo era el niño sin nombre. Tenía puro sobrenombre. Pero cuando yo llegaba a casa, yo era el Juanito. Mi segundo nombre es Juan. Ese era el Juanito. Y para los que venían de la familia de mi papá, era el Nestito. ¿No nos sentimos así de seguros en la familia, en la casa de Dios? Tienes una identidad que descansa en lo que Dios ha hecho por ti. Eres su hijo amado, no un esclavo, no un perdido, no alguien sin esperanza y sin futuro. Eres su hijo bajo la familia del pacto. Vemos entonces, amados hermanos, que la gracia y la ley están operando aquí juntas en el pacto. Nosotros no somos luteranos, nosotros no creemos en la distinción ley-evangelio, nosotros creemos en el pacto.
Los luteranos dicen que hay una distinción, ley y evangelio. Ellos dicen que la ley te lleva al evangelio y cuando llegas al evangelio, adiós ley. Porque el único propósito que cumple la ley para los luteranos es simplemente acusarte. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la ley nos conduce a Cristo. Cristo nos devuelve una vez más, ¿a dónde? A la ley. ¿Para qué? ¿Para salvarnos? No, ya somos salvos, pero nuestra relación debe basarse de acuerdo y bajo las normas de Dios. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tengas otros dioses. Quiero que vivas para mí. Estos son los términos. Por eso vemos que ley y evangelio operan juntos en el pacto. La libertad produce entonces obediencia. Nuestra obediencia no está motivada por buenas obras. Nuestra obediencia está motivada por lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Déjenme ilustrar este punto. Abraham Lincoln, antes de que fuese el gran presidente de los Estados Unidos, él era solo un abogado. Y él andaba paseando por la plaza de los esclavos. Creo que conté esto una vez cuando prediqué sobre la libertad cristiana. Se encuentra que había una pequeña niña que la estaban vendiendo. 12, 14 años tenía. La estaban vendiendo como una esclava. Y Abraham Lincoln preguntó cuánto era el precio de esa esclava. Y le dijeron, supongamos, $500. Y él dijo, perfecto, yo lo compro. Y compró a la niña. Y le dio la mano a la niña, caminó por la calle, y Lincoln le dijo a esta niña, ahora tú eres libre. Y la niña no entendía la palabra libertad. Y lo miró a los ojos y le dijo, ¿qué es ser libre? Y Lincoln le dijo, bueno, ser libre es que tú puedes ir ahora donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras. Eres libre. Y la niña le dijo, pero si tú me compraste, tú eres mi amo. Sí, pero yo te digo que tú eres libre. Y la niña le pregunta nuevamente, ¿en serio que puedo hacer todo lo que yo quiera? Ya te lo dije, eres libre. Entonces la niña se acercó a él, le abrazó su cintura y le dijo, yo quiero irme contigo. Eso hace un corazón agradecido. Eso hace un corazón que experimenta la verdadera libertad. Somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres, pero no para vivir como queramos. Somos libres para vivir para Dios. Somos libres para vivir para Dios. El segundo punto importante es que la ley también nos revela el pecado. La ley revela lo profundo de nuestro pecado y también la ley aumenta nuestro pecado. ¿Cómo es eso que la ley aumenta nuestro pecado? Déjenme explicarlo. John Bunyan decía, quien no conoce la naturaleza de la ley, escuche bien, no puede conocer la naturaleza del pecado. Quien no conoce la naturaleza de la ley, no puede conocer la naturaleza del pecado. Y Bunyan seguía diciendo, quien no conoce la naturaleza del pecado, no puede conocer entonces la naturaleza del Salvador. Si usted no conoce la enfermedad, ¿puede acudir al doctor? No. Porque cree que usted está sano. La ley revela nuestra enfermedad. La ley revela lo profundo de nuestro pecado. La pregunta número 14 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿qué es el pecado? ¿Y qué respondemos? El pecado es la falta de conformidad. La falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Es decir, no solamente
no nos conformamos con la ley de Dios, sino que además nos rebelamos, la transgredimos y levantamos nosotros nuestra propia ley. Así de encachados somos. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Nos rebelamos contra Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 19, Pablo dice, la ley fue dada a causa de la transgresión, para que el pueblo de Israel conociese cuáles eran sus transgresiones. Luego en Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo dice que la ley aumenta la transgresión. ¿Qué significa esto? No es que simplemente usted dice, ya, yo no voy a robar, pero la ley es mucho más profunda que eso. La ley es espiritual y revela todas las intenciones de nuestro corazón. En Romanos capítulo 7, versículo 13, el apóstol Pablo dice, yo no conocía lo que era la codicia hasta cuando el mandamiento me dijo, no codicies. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿La ley me dio vida? No, la ley me mató. La ley me mató. ¿Qué te dice el primer mandamiento? No tengas dioses ajenos delante de mí. No, pastor, pero si yo amo al Señor, mire, estoy aquí sentado, usted me puede estar viendo aquí, en vivo y en directo. Vea que yo amo al Señor. Sí, ¿y por qué está aquí? Muchos van a la iglesia por temor y otros por orgullo. Por temor a lo que van a decir si no voy. Y otros por orgullo para decir, miren, qué santo soy. Llegué de los primeros. ¿Qué hace la ley con ese pensamiento? Lo mata. Lo hace pedazo. La ley destruye nuestra justicia. Porque nosotros constantemente estamos levantando ídolos en nuestro corazón para llamarle Dios y rendirle honor y pleitesía. Dios dice, no tengan dioses ajenos delante de mí. ¿Algún ejemplo? ¿Usted tiene alguna estatua de Buda en su casa? ¿No? ¿Y tiene esos elefantes donde le ponen el billetito? ¿Ah? ¿Y tiene el gatito que le hace así o no? ¿Ah? No, pues pastor, si yo no soy idólatra, ¿cómo se le ocurre que tengo esas cosas en mi casa? Pero usted fantasea con ganarse el premio Chao Jefe. ¿Ah? Usted fantasea con, ojalá nunca más trabajar y ser muy rico para no trabajarle a nadie y vivir todo el día en pijama, con pantufla, tomando caipiriña. ¿Fantasea con esas ideas o no? ¿Ha fantaseado alguna vez con, ojalá me fuera tan bien y me ganara algo para no trabajar más? Bueno, eso es idolatría. Eres un idólatra. Cada vez que pones tus esperanzas en cualquier otra cosa que no sea Dios, eres un idólatra. Y la ley mata tu idolatría. Eres un idólatra. La ley es inflexible, amados hermanos. La ley no tranza. Otro ejemplo. Supongamos que usted el mandamiento no robarás lo ha cumplido a cabalidad. ¿Ya? Supongamos que usted nunca se quedó con el vuelto. Supongamos que usted nunca se quedó con un vuelto. Supongamos que usted nunca se robó una impresión en la oficina de su jefe. Supongamos que usted nunca pasó sin pagar por la micro. Supongamos que usted nunca se pasó por debajo del taburete del metro. ¿Ya? Supongamos todo eso. Supongamos que usted ha cumplido a cabalidad. Supongamos también que usted nunca se llevó algo que sobró en su trabajo. Y usted dijo, bueno, pues si mi jefe tiene mucho, así que me lo voy a llevar total. Dios no ama a los ricos, porque el reino de los cielos es de los pobres. Supongamos todo eso. Supongamos que usted nunca ha robado,
Pero cómo la ley quebranta tu corazón, cómo la ley te hace pedazos. Vaya conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 4, versículo 28. Me encanta el apóstol Pablo cuando aplica la ley al corazón. Efesios 4, versículo 28. Mire el apóstol Pablo aquí, predicando gracia y a la vez predicando ley. Mire por favor el versículo 28. Dice, el que robaba, no robe más. Los legalistas estarían fascinados con este mandato. No robe, hermano, no robe, hermano, no robe, hermano. Pero el evangelio va más allá. Recuerde que la ley no es superficial. El evangelio va más allá. Y así también el apóstol Pablo está aplicando la ley a lo profundo del corazón de los efesios. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje. O sea, cuando Dios me dice no robes, me está ordenando ¿qué cosa? Trabajar. Los flojos que creyeron que el trabajo era la maldición de Adán, están equivocados. Cuando Dios te dice no robes, te está ordenando trabajar, trabajar. ¿Por qué? Porque eso es parte del reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas, porque nuestro Dios también trabaja. ¿Y Cristo trabajaba? Sí. No robe más, sino trabaje. ¿Y en qué puede trabajar? Haciendo con sus manos lo que es bueno, no cualquier trabajo, lo que es bueno. ¿Y para qué tengo que trabajar? Aquí aplica el sentido espiritual de la ley el apóstol Pablo, como la ley amarra también el evangelio, para que tenga que compartir, con el que padece necesidad. No robarás. Sí, pastor, yo nunca he robado. Pero ¿eres un codicioso? ¿Estás compartiendo con el que padece necesidad? No. Entonces la ley te mató. Estabas bajo juicio. Eres culpable. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Si uno quebranta un mandamiento, se hace reo y prisionero de toda la ley. De toda la ley. La ley revela la profundidad de nuestro pecado. Y eso debemos entenderlo, hermanos. Y ustedes como miembros de esta iglesia deben estar orando para que la predicación, tanto de la ley como el evangelio, fluyan desde este lugar. ¿Sabe por qué? Porque si no se predica la ley, así como el evangelio, entonces no tendremos nuevos nacimientos. Entonces no tendremos gente convertida. Entonces no tendremos arrepentimiento. Vamos a ser una iglesia seca, muerta, llena de legalistas y fariseos. Solo la predicación fiel a la ley de Dios puede sacar a la luz la bestia del pecado que tenemos dentro. ¿Cristo predicó la ley? No, pues pastor, si era un predicador de la gracia, por la gracia, sí, gracia. ¿Cristo predicó la ley? Déjeme recordarle Marcos capítulo 10. Llega el creyente ideal que todo pastor querría. El joven rico. Llega el joven rico y yo puedo imaginar ahí a Pedro, a Mateo, a Felipe, a Judas diciendo, listo, si este loco se convierte, el ministerio tira para arriba. Supongamos eso ahora, supongamos que llega desesperado, Farcas se baja de su Ferrari y corre para acá y me dice, pastor, dime lo que tengo que hacer para ser salvo. Compran un local. Dime lo que tengo que hacer para ser salvo. Y yo le digo, repite conmigo. ¿Fue eso lo que Cristo hizo con el joven rico? Cristo no es el pastor típico que busca agradar a la gente. Ojo con eso. Él no vino a agradar a la gente.
Él vino a presentarse como el camino, la verdad y la vida. Y llega el joven rico y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? La primera pregunta, el primer golpe de Cristo, aplica la ley. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes que hay uno solo bueno? ¿Quién es? Primera tabla de la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único bueno, el único santo, el único puro, ¿quién es nuestro? Nuestro Dios. Entonces lo que Cristo le está diciendo no es negando su divinidad. Lo que Cristo está haciendo es: ¿crees que yo soy Dios? ¿O me estás llamando bueno para caer en gracia conmigo? Segundo combo. Jesús le dice: bueno, ya lo sabes. ¿Has guardado los mandamientos? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Qué dice este joven? Sí, he guardado todo esto desde mi infancia, desde la niñez. Uy, maravilloso. ¿Y qué le dice Jesús? Pues bien, si quieres ser perfecto, no codiciarás. ¿Le dijo eso? No. Pero sí tomó el mandamiento, pero lo puso en su sentido espiritual y profundo. Si quieres ser perfecto, si quieres salvarte por la ley, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? La ley lo mató. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Entonces, ¿quién puede ser salvo? La respuesta de Jesús fue: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. No le dijo: no codicies. Le dijo: anda, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Ese es el sentido profundo de la ley. No, pastor, yo nunca he sido codicioso. Ah, sí, pero usted comparte con el que padece necesidad. ¿Usted se desprende para vestir a otro? ¿Se da cuenta cómo la ley nos acusa, nos quebranta, nos hace pedazo el orgullo? Soy muy espiritual. Pero la ley nos hace pedazos, revela nuestro pecado. Podemos ver entonces que el primer mandamiento, no tengas dioses ajenos delante de mí, es negar. ¿Qué aspecto del carácter de Dios? Negar su soberanía y su unicidad. Dios es único, inigualable, incomparable. Pero cuando tenemos dioses ajenos, estamos rebajando a Dios. Cuando tomamos su nombre, que es santo en vano, cuando decimos: no, Dios no me puede bendecir, Dios no me escucha, estoy pasando la prueba, estoy pasando la enfermedad y parece que Dios no me oye. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de verdad. Tomamos su nombre en vano cuando decimos: Dios no me escucha. Cuando decidimos robarle tiempo a nuestra familia, sobre pretexto de que hay que trabajar más para proveer, pues. Cuando decidimos robarle a la iglesia, diciendo: no voy a entregar mi diezmo porque Dios quizás no me vaya a proveer. Justamente estamos negando, ¿qué cosa? Que Dios es proveedor. Que Dios se encarga de ti. Que Dios se cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios cuida tu economía. Así quebrantamos la ley de Dios. Tome esta ilustración. La ley entonces es como ese espejo, ¿cierto? ¿Sí? Ese espejo que está ahí. La ley es como un espejo. Y usted tiene un espejo en su casa y lo primero que hace en la mañana cuando se mira al espejo dice: ¡oh! Se da cuenta que está un poco desarreglado, ¿cierto? Para decirlo fino. O cuando ha trabajado y está lleno de sudor, cochino, y se mira al espejo, ¿qué le dice el espejo? Tienes que lavarte. ¿Usted se lava con el espejo?
Usted pesca el espejo y dice, ese sería ridículo, ¿no? La intención del espejo, al mostrarte tus manchas, al mostrarte tu suciedad, es que tú vayas y acudas ¿a dónde? Al agua, para lavarte. Así también Dios entregó su ley a su pueblo. Juan Calvino decía lo siguiente, que cuando Moisés presentó los 10 mandamientos al pueblo, Moisés le estaba diciendo al pueblo, tienen que ir a Cristo. No hay otra opción. Y más adelante, cuando terminemos el libro de Éxodo, Dios mediante, vamos a comprender que por cada ley hay un sustituto. Por cada ley quebrantada hay un sacrificio. Y ahí tenemos la educación teológica que Dios le entregó a este pueblo. Para el quebranto de la ley, para el quebrantamiento de la ley hay un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Finalmente, Dios entrega su ley como una guía de vida. ¿Cómo este pueblo debe vivir? ¿Cómo deben vivir? Ya no son más esclavos, ya no están pensando como esclavos sujetos a Faraón. Ellos ahora son la familia de Dios. ¿Cómo ellos deben vivir? Ellos deben vivir en servicio y gratitud. Un dicho que aprendí de mi pastor, de muy chico. Mi pastor me dijo, de un agradecido se puede esperar todo, pero de un malagradecido no se puede esperar nada. ¿Es usted un agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿El perdón de tus pecados? ¿La paz de tu corazón? ¿El gozo? Dios le dijo a este pueblo, vivan delante de mí, vivan como siervos, pero vivan también como siervos agradecidos. Busque por favor Deuteronomio capítulo 6, verso 20 y 24. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando los hijos de los israelitas pregunten, ¿qué significan todas estas cosas? ¿Qué significa esta ley? ¿Qué deben recordar ellos? El Evangelio. Lo que Dios hizo. Nuestra obediencia, amados hermanos, está determinada por el Evangelio. Nuestra obediencia a Dios es motivada cuando recordamos esto. Que el que está ordenando a ti no es un tirano, no es un déspota, no es un amo sin misericordia, sin amor. Es tu Redentor. Se inflama nuestro corazón por obedecer al Señor cuando recordamos que Él es nuestro Redentor. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mío eres, vive para mí. Por eso necesitamos el tercer uso de la ley. El tercer uso de la ley nos dice cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Martín Lutero estaba explicando esto en su cátedra en la Universidad de Wittenberg. Estaba diciendo que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Entonces se levanta un alumno y le dice, profesor Lutero, ¿eso significa que entonces nosotros podemos vivir como queramos?
¿Qué creen ustedes que dijo Lutero? Lutero era un carácter dócil, así suavecito. Lutero lo miró y le dijo: sí, dime entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir agradando a Dios, que te salvó? ¿O quieres seguir viviendo en tu inmundicia? ¿Somos salvos entonces para vivir como queramos? No. Somos salvos para vivir queriendo agradar y obedecer a nuestro Dios. Y esa es la característica, amado hermano, de una persona que ha nacido de nuevo. El hombre, la mujer que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el perdón de sus pecados, no llega a la iglesia obligado con pistola. Como decía mi querido Eduardo, este viernes cuando lo visitaba, Eduardo me decía: llego a la iglesia con una nueva disposición. La persona que conoce al Señor no llega al culto, a la iglesia obligado, llega porque desea a Dios, porque ama a Dios, porque quiere estar donde Dios está y donde su pueblo está. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, sigan el culto por internet. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y por qué procuramos guardar los mandamientos? ¿Para alcanzar nuestra propia justicia? No, porque por la ley nadie será justificado jamás. ¿Por qué procuramos ser obedientes a nuestros padres, no robar, no matar, no ser adúlteros, no ser infieles, no decir falso testimonio, honrar el día de reposo? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su amor en nosotros y ha puesto amor por su ley. El que me ama guarda mis mandamientos. La ley de Dios en el monte Sinaí fue escrita en piedra. Pero en el nuevo pacto, la ley de Dios, según Jeremías capítulo 31, versículo 33, ha sido escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Y el Señor dice: haré que anden en mis estatutos, haré que cumplan mis ordenanzas. Yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Por eso nos podemos deleitar en Dios. Pero sí, amados hermanos, tenemos una lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí podemos citar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, bueno, en Romanos capítulo 7, me doy cuenta que está esta ley, ¿dónde? En mis miembros. Que muchas veces quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Un hombre que conoce a Dios, ¿le da lo mismo? ¿Le da lo mismo pecar? No, le duele pecar. Le duele pecar contra el Dios que ama. Le duele pecar contra el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por él. Y ahí vemos el dolor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que eso significaba en el contexto de los romanos? Era la sentencia del emperador contra los traidores al imperio. Cuando alguien traicionaba al emperador y al imperio, tomaban a ese hombre traidor y lo amarraban contra un cadáver. Ojo con ojo, mano con mano, pie con pie, boca con boca. Y así cumplía su sentencia. Estaba amarrado a un cadáver putrefacto. Tenía que vivir con ese cadáver, tenía que dormir con ese cadáver, tenía que comer con ese cadáver.
Así el hombre que ha nacido de nuevo no le hace cariño a su naturaleza pecaminosa, la desprecia y anhela el día cuando va a ser glorificado y está contando las horas y los minutos cuando se va a encontrar con su Señor. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y ahí el apóstol Pablo lanza el consuelo para todos nosotros que llevamos esta lucha. Más gracias sean dadas a nuestro Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo Jesús? Quien ha cumplido perfectamente la ley de Dios. ¿Quién es Cristo Jesús? Quien nos dice el Salmo 40. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cristo está en ti? Sí, Cristo está en ti porque vive por su Espíritu. Y si Cristo vive en ti por su Espíritu, tú también puedes decir: cuánto amo yo tu ley. Porque tu ley refleja tu carácter, Santo Dios, mi Padre. Amado hermano, recuerde esto antes de pasar a la Santa Cena. Todo lo que Dios demanda en su ley, Dios ya lo proveyó en su evangelio para ti. Si usted quiere vivir la vida cristiana a partir de sus propias fuerzas carnales, está condenado al desastre. Pero si vive confiando en Cristo, si por la ley del Espíritu hace morir la ley de su cuerpo, entonces la victoria es segura. Cristo cumplió. Podemos regocijarnos, podemos observar esta ley para vivir honrándole a Él. A partir de la próxima semana vamos a tomar recién el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo ya soy tu Dios. Porque yo ya te amo. Porque yo ya entregué mi Hijo por ti. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros y vamos a preparar nuestros corazones para pasar a la mesa del Señor. Santo Padre, alabamos tu bendito y glorioso nombre. Perdónanos, Señor. Son las primeras palabras que podemos decir delante de ti. Porque hemos quebrantado no solo un mandamiento, hemos quebrantado toda tu ley. Somos convictos, Señor, presos. Cuando no confiamos en ti, cuando deseamos, codiciamos, hablamos falso testimonio, cuando no somos generosos, Señor, cuando no descansamos en tu día, que es día de reposo. Perdónanos, Señor. Aquí está tu pueblo que reconoce y proclama delante de ti que por la ley no puede ser justificado. Ninguno de nosotros, Señor. Nuestra justicia, Señor, nuestras mejores obras, Señor, son como un trapo inmundo delante de ti. Señor, nuestras mejores oraciones, nuestra mejor predicación, nuestro mejor cántico está manchado, Señor, con nuestro pecado. Sin embargo, Señor, tú has abierto una fuente inagotable, inmutable, donde los pecadores pueden encontrar paz, descanso, alivio para sus almas. Ayúdanos, Señor, como iglesia siempre mantener en alto tu ley y así también como el Evangelio. Perdónanos, Señor, porque tú has dado también tu ley para que sea usada por el Espíritu Santo y así producir la conversión y la santificación de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Toma nuestros corazones, Señor, en esta noche y aplica también tu palabra y séllala, Señor, al momento de ministrar la Santa Cena.
Al momento de recibir el pan y el vino, tu palabra, Señor, sea sellada y aplicada en nuestros corazones, estas señales y sellos del pacto de gracia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a aquel que ha escuchado en esta noche y que no ha menospreciado tu voz. Que tu nombre sea muy glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.